Hola a todas y todos. En este episodio de Columnas e Ideas contamos con la participación del director y columnista de Horizonte Independiente, Nicolás Orozco. Bueno, Nicolás, cuéntanos sobre tu columna Agnotología y Filosofía, la importancia del estudio de la ignorancia. Hola, vale, pues primero muchas gracias pues por la invitación. Y pues bien, digamos que hablando precisamente de mi columna, digamos que esa es como una introducción justamente a un tema que no es muy conocido, digamos, en la actualidad, que digamos que tiene un potencial pues digamos muy grande, pero digamos que no se ha presentado mucho filosóficamente, ¿no? Ese es el tema de la agnotología. La agnotología en sí misma, digamos que trata justamente de estudiar cómo funciona la ignorancia, y no ignorancia como justamente solo algo a secas, sino que tiene unos componentes para que la ignorancia se desarrolle o se geste, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, la columna funge como el inicio de una serie de columnas de opinión que, pues, que he estado sacando ya durante un tiempo. Y en este preciso momento, digamos que esa columna es como una particularidad, y es desglosar tres conceptos basados en un libro de agnotología llamado Agnotology, The Making of Ignorance, de Robert Proctor, que digamos que si bien es un libro histórico y muy, digamos, no muy filosófico en algunos sentidos, trata la agnotología como unos principios fundamentales, ¿no? Entonces, digamos que justamente al inicio del texto de Proctor, él nos empieza a anunciar que hay tres tipos de ignorancia que son como las más fuertes, ¿no? Esas serían justamente la ignorancia por estado nativo, la ignorancia por elección selectiva y la ignorancia por construcción activa, ¿no? Entonces, digamos que cada una de estas juega un papel que, digamos que, dependiendo de cada persona, y es justamente como la ignorancia de estado nativo, entendida como esa ignorancia cuando uno viene al mundo, que digamos que cuando uno nace, pues no sabemos más o menos cómo sumar o restar, o posiblemente no sepamos absolutamente nada. La otra ignorancia, que digamos que viene siendo la ignorancia por elección selectiva, ya viene siendo un poco más como una cuestión más selectiva que uno puede tener frente a diferentes tipos de ignorancia, ¿no? Burke lo describe muy bien cuando dice que ver un objeto A implica no ver un objeto B, ¿no? Si yo estoy enfocado viendo, por ejemplo, a esta cámara, no estoy viendo lo que está pasando por allá, ¿no? Entonces, digamos que eso es la elección selectiva, y es donde yo estoy enfocando hacia donde estoy conociendo y donde estoy evitando ese conocimiento, y esa parte ya quedaría siendo ese tipo de ignorancia. Entonces, digamos que la elección selectiva se presenta es como una omisión, ¿no? Digamos que una de las mejores formas de poder poner el tema es, si yo estoy leyendo un libro de, yo no sé, J.R. Tolkien, tal vez no esté leyendo el libro de Christopher Paolini, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos que ya se cumple la función de lo que es la ignorancia por elección selectiva, y finalmente, pues digamos que es una más complicada, que es la ignorancia por construcción activa, que es la ignorancia en sentido de qué es lo que yo quiero que tú sepas y qué es lo que yo quiero que tú ignores, ¿no? Eh, digamos que Proctor, por ejemplo, en su texto lo presenta muy bien con las tabacaleras, y en ese sentido, digamos que él expone durante un muy buen largo rato sobre cómo es que en el siglo XX las tabacaleras hacían publicidad a sus productos, pues, haciéndolos ver como que eran una fuente que curaba el cáncer y bueno, no sé qué otras vainas. Entonces, digamos que ahí lo que uno estaba tratando de ver es que el fumar de pronto se presentaba como algo bueno, y no estaban dando a conocer tanto la cuestión de que podría traerte ciertas como connotaciones un poco negativas. Entonces, digamos que esos son como los tres pilares que Proctor trabaja, y que eso yo trato de recopilar en la columna como principios fundamentales para, pues, digamos, todo el análisis que voy a hacer en una serie de columnas. Y digamos que ya al final de la columna, que es un tema que hasta ahora lo anuncio al inicio de esa columna, es el tema de la ignorancia por dogma, ¿no? Digamos que ese es como mi arrebato de arriesgarme a, pues, postular un tipo de ignorancia, y digamos que ese tipo de ignorancia puede bien ser una conjunción entre diferentes tipos de ignorancia, como los ponía Proctor, y es la ignorancia por dogma, ¿no? Digamos que la ignorancia por dogma juega un papel fundamental, y la mejor forma de ejemplificarlo es justamente tomar a alguien excesivamente fanático, ¿no? Un fanático de cualquier tema, ¿no? Pero fanático en sí mismo, o sea que digamos que, por ejemplo, la mejor forma sería como uno aplicaría con todo a un fanático religioso o a un fanático político, bueno, hay diferentes formas, pero si cogemos a un fanático, la cualidad del dogma o de la ignorancia por dogma está muy presente ahí, porque cuando tú le dices a esa persona de pronto algo que no le gusta escuchar, ¿no? Que vaya de pronto
poniendo en tela de juicio esta cualidad que pues él cree que es como un principio fundamental, digamos que automáticamente lo descarta uno. No hay posibilidad de otros conocimientos que no sean los que está diciendo ese dogma, ¿no? Entonces digamos que ahí hay un tipo de ignorancia que es, puede que yo voluntariamente te esté diciendo a ti que no me interesa saber, que me expliques o me pongas en tela de juicio este tema, o puede muy fácilmente ser algo que sea como innato en uno. Muchos, por ejemplo, gran parte de fanáticos, por ejemplo, católicos, son fanáticos no porque hayan dicho, voy a argumentarme bien para evitar cualquier posible contingencia. No, no, no. Sino que muchas veces surge desde la crianza misma, ¿no? Digamos que desde la misma crianza se les enseña que solo hay esa religión, que no hay otras y que las demás pueden ser mal vistas, ¿no? Entonces digamos que a partir de ahí el dogma se empieza a generar como tal vez un poco más inconsciente, ¿no? Aunque digamos que es un concepto un poco errado. Entonces digamos que sí, ya la columna aborda esos temas o trata justamente de explicar esto mismo, que es los tipos de ignorancia descritos por Proctor. Decir que estoy tratando de postular un tipo de ignorancia, que es la ignorancia por dogma, y finalizar diciendo que la ignorancia en sí misma tiene un campo importantísimo para jugar en la filosofía, que digamos que, como bien lo menciona Proctor en el inicio de su libro, hay seminarios sobre epistemología, hay páginas web muy refinadas sobre epistemología, hay un montón de mamotretos de libros sobre epistemología que podemos rastrearlos durante casi toda la historia. Pero muy rara vez se toca el tema de la ignorancia y a veces, muchas veces el condicionamiento de pensar en conocimiento tendría que a veces pensarse en qué sentido de ignorancia puede estar una persona o no para poder hablar de qué tipo de conocimiento. Entonces digamos que filosóficamente yo pienso que tiene una fuerza muy grande y digamos que es lo que espero tratar de mostrar en las futuras columnas, ¿no? Entonces la otra, que se llama Entre Proctor y Coetze, pues va a abordar un poquito más el tema de si la ignorancia es voluntaria e involuntaria o si uno puede tener uno o dos tipos de ignorancia. Otra más adelante es sobre agnotología y moral, entonces ver hasta qué punto la ignorancia puede llegar a ser moral o no. Y finalmente desemboco en la construcción activa como dogma, que ya serían otras columnas que vienen. Entonces, pues más o menos de eso va mi columna. Vale, muchas gracias, Nicolás. Sí me gustaría preguntarte cuál fue la iniciativa, por qué te interesaste tanto por este conocimiento sobre la ignorancia, valga, digamos, el oxímoron. Bien, digamos que hace muchos años ya, yo me acuerdo que yo entré a la universidad a estudiar filosofía y de primerazo, o sea, en primer semestre, todo primíparo, entré a un seminario no, ni siquiera tenía nombre, a un semillero, perdón, un semillero que no tenía ni nombres, hasta ahora lo estábamos creando. Y a la final era como de filosofía de la ciencia, pero digamos que algo que me llamó mucho la atención era la flexibilidad que el profesor nos daba, que el tutor de ese semillero nos daba para poder, digamos, abordar diferentes temas, ¿no? Entonces, en una instancia, yo traté de abordar, fue primero, y durante muchos años abordé ese tema, fue el de cómo funciona la inteligencia, ¿no? Inclusive, digamos que la tesis que hice, digamos que está muy enfocada justamente en ese tema, aunque un poquito ya más enfocado como hacia la filosofía, digamos, la moderna, pero el tema que me surgió fue justamente la inteligencia, cómo funciona la inteligencia y cómo se desarrolla la inteligencia. Digamos que en ese mismo campo, un tema que era casi que preliminar a tratar, que me mostraba mucho este profesor que estaba acompañándonos en el semillero, era no olvide la ignorancia, ¿no? Me decía, no olvide la ignorancia. Digamos que él no estaba muy versado en el tema de la ignorancia, pero digamos que tenía como referente un poquito como a Robert Proctor. Entonces, me acuerdo que me pasó ese libro en primer semestre, en el segundo semestre, perdón, ya en segundo semestre me pasó el libro de Proctor, y empecé a leer pues, al hombre y realmente quedé fascinado. Pero entonces, digamos que cuando leía ese libro, pasaba algo y era que uno quedaba a veces como con más sin saberes que de pronto con no, alguna claridad, ¿no? Por ejemplo, si uno está hablando de elección, de ignorancia por elección selectiva, ¿hasta qué punto, por ejemplo, podría ser voluntario o involuntario? O sea, yo fácilmente puedo elegir leer el libro X a leer el libro Y, ¿no? Eso es algo que yo voluntariamente puedo hacer. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento mi ignorancia ya no depende de mí? Sino que puede que sea algo que o bien transcurre en una habitualidad, o bien es algo impositivo que pues digamos que no me di cuenta que es impositivo y pues transcurre, ¿no? Entonces,
como viendo estas falticas fue que me empecé a abordar el tema de diferentes formas y pues digamos que también encontrar autores sobre hipnotología es muy, perdónenme la expresión, un poco fregado, porque casi no existen, ¿no? Entonces más o menos es como lanzarse al agua y uno pues si no existen pues intentemos traer un poquito este tema. Vale. Sí, porque en filosofía valoramos mucho la verdad y el conocimiento. Y poco valoramos, por ejemplo, la ignorancia misma, ¿no? Que es justamente necesaria en esa dialéctica de conocimiento, no conocimiento. Quisiera saber entonces, en ese sentido, pues, ¿qué piensas sobre la verdad? Los filósofos que han sobre la verdad. Y quisiera saber qué. Bien, a ver, digamos que el tema en el que me enfrentas es un tema excesivamente complicado. Digamos, solamente mencionar verdad ya tiene unas categorías muy complicadas de hablar y que pues se podría hablar de ellas desde pues, justamente un contexto particular que digamos que uno pueda sacar en un marco teórico desde ahí, ¿no? Y en ese sentido, digamos que por lo menos mi pensamiento sobre lo que es la verdad o por lo menos lo que uno puede encontrar antes de lanzar el pensamiento es como tipos de verdad como una creencia completamente arraigada en una persona podría llegar a ser. También se podría ver como una creencia colectiva, que digamos que en esa creencia colectiva la mayoría se manifiesta en un sentido y digamos que no sé hasta qué punto eso puede llegar a ser válido, ¿no? Sino que yo la conferiría más, digamos que no a un punto de esta es la única y la absoluta verdad, sino que yo confiero mucho a la verdad en sentido de que uno puede acercarse a ella es mientras más argumentado esté pues, cualquier discurso, cualquier cosa que se esté tratando, ¿no? Si digamos que lo que yo voy desarrollando va con una línea temática correctamente argumentativa, que por ejemplo, esto suena un poco a Popper, pero vamos un poquito con Popper, y es, si esto que voy desarrollando resiste, por ejemplo, muchas contingencias posibles, puede que esté un poquito más cercana a algo llamado verdad, pero digamos que eso sería más como un camino para llegar a la verdad y la verdad la pensaría es más por ese sendero. Vale, gracias. Quisiera preguntarte, pues digamos que hay filósofos, por ejemplo Foucault, que han trabajado esa conexión entre el saber y el poder. Digamos en el sentido de pues, las personas que detentan el saber, pues digamos que hacen circulante el poder. Bueno, digamos que es una cuestión obviamente mucho más compleja, pero quisiera también saber, pues, si dentro de esa investigación que has hecho, Nico, has encontrado algo sobre la relación entre la ignorancia y el poder. Claro que sí, digamos que es una relación muy particular y esta, por ejemplo, Proctor la describe muy bien en esta cuestión de construcción activa, en la ignorancia por construcción activa, ¿no? Y es esta pregunta de qué es lo que yo quiero que tú sepas y qué es lo que yo no quiero que tú sepas, ¿no? Ese ya hecho ya nos está implicando una categoría en la cual yo te estoy poniendo en una situación a ti, en la cual evidentemente hay una predominancia mía hacia un conocimiento que quiero que tengas o que quiero que ignores, ¿no? Por ejemplo, uno trataba, yo por lo menos me acuerdo en un texto que estaba trabajando con Ana Rico, que era de Coetze justamente, digamos que se hace como un manifiesto a que digamos que hay algunas personas que posiblemente no sabían lo que ocurría en los campos de concentración, pues, digámoslo ya en todo este genocidio nazi, y que podrían haber sabido qué pasaba, ¿no? Digamos que Coetze, a partir de Elizabeth Costello, personaje ficticio de su novela, presenta este tema y digamos que en esa misma línea lo que se crea es como un pensamiento de pudiendo haber sabido, no lo sabían. ¿Por qué? Porque posiblemente cuando el hecho de que yo pudiera saberlo me podría traer una consecuencia negativa, ¿no? Si yo, por ejemplo, mantenía ignorancia a todo un pueblo, que digamos que podría ser un pueblo aledaño, por ejemplo, a Auschwitz o a Treblinka, pues era mucho más conveniente. Yo jugaba un poder sobre ellos y en ese sentido ese poder que tenía ellos era o ustedes voltean la mirada, quedan ignorantes, o evidentemente yo me les voy a pasar por encima y pues digamos que podría haber algunas consecuencias un poco pues, traumáticas. Entonces digamos que por ejemplo en la construcción activa hay un manifiesto del poder porque ya justamente el hecho de pensarse que quiero que ignores, ya evidentemente nos trae un punto de esta cuestión de
digámoslo un poquito como amoral, y esta cuestión tal vez de entrar en una lucha de poder, tal vez, no sé, de pronto ahí me erro con la palabra, pero iría un poquito por ahí a la pregunta. Vale, listo. Bueno, muchas gracias, Nico, por este espacio. Muy interesante. Invito a todas y todos a hacer lectura de esta columna que, digamos, nos trae como muchas reflexiones a las que les tenemos realmente deuda desde la filosofía. Y pues además las otras columnas que van en esa misma dirección. Muchísimas Listo, gracias. no, pues muchas gracias, Val, a ti por la invitación y bueno, espero nos volvamos a ver pronto.